Ahora sí, estamos grabando la clase. Esta es luxación anterior y posterior de cadera. ¿Sí fueron, Carlos? Depositamos, nomás hay que ir con el comprobante. Alianza, ¿no iban a ir a Alianza? No, ahí mismo. Ah. El cargador. Se me apaga. Lo que pasa es que me senté al lado del internet. Ah, ya. Pero ya la reseteé también. ¿Y por qué no te pones un amplificador de internet para que te diga? Ay, no discutamos eso ahorita, yo no tengo tiempo de pelear. Me imagino que ya las he hecho y no te pusieron. Ya, sí. No peleemos por eso. Ya. Cuando tú me preguntas escurriendo el agua caliente, yo ya calenté el agua. Ok. ¿Y la perrita? Ya, estoy en plena clase, grabando la clase. Ok, ahora sí. Bueno, esta es la articulación coxofemoral, sacro, columna, huesos ilíacos, sínfisis pubiana, ilioisquion, y esta es el fémur, cuello, cabeza. Esta es la coxa. Estas son las articulaciones que forman parte con todas sus incisiones musculares y sus ligamentos, como el redondo, el femoral, podofemoral. La vascularización y la inervación, los géminos obturadores, el plexo lumbar, el nervio ciático, el cordal ocular y los nervios géminos inferiores. Ahora, miren bien. Esta es la causa más frecuente de las luxaciones posteriores. De las dos luxaciones, solo que cuando uno va sentado y hay el típico choque contra el panel, si va sentado, se produce una luxación posterior. Pero en general, para la anterior y la posterior son los accidentes de tránsito. El enfermo se encuentra sentado, frontal, choque frontal en un accidente de tránsito, o se encuentra agachado, recibe un impacto o caída de pie. Abducción exagerada con rotación externa máxima o aducción. Abducción o aducción. Déjenme quitar esto de aquí porque si no, no van a ver. Ok. La clasificación es según su lugar de desplazamiento. Me falta un estudiante, están 42. La luxación anterior. Shh, por favor, cierren la puerta que estoy en clase, por favor. Gracias. Dime. ¿Quién es que falta? Faltaba yo, doctora, Cedeño, Antonio Cedeño. Perdón. No, tengo 42 participantes, me falta alguien. Pero bueno. La luxación anterior se presenta en un 10 a 12% de los casos, ahí por extensión y rotación externa. La luxación anterior también es llamada la luxación antipúdica, porque la pierna está en rotación externa, como mostrando los genitales. Por eso se llama impúdica. La posterior, en cambio, como la cabeza se va hacia atrás, está en rotación interna, es como si estuvieran cubriendo con el muslo los genitales, y es la que se llama antipúdica. Entonces, la tipo púbica de las luxaciones anteriores está la púbica y la obturatriz. La púbica es cuando la cabeza femoral está entre los ligamentos iliofemorales, como esta. Y la obturatriz es cuando la cabeza está en el agujero obturador, como esta de aquí. Esto es una urgencia porque aquí hay grandes vasos. Signos y síntomas: dolor de gran intensidad, el paciente se choca, un shock neurogénico hace, solo del dolor. Incapacidad funcional, antecedentes de trauma, el miembro inferior está más largo, abducido y rotado. Estas son las imágenes que le pedimos. El tratamiento de las lesiones agudas, ya saben, pues no. Esto es lo que ustedes vieron en el video, esta maniobra. El paciente generalmente se lo reduce en el piso, solo que en el video que ustedes vieron, la vieron que se subió a una camilla. Y yo también cuando empecé, yo me subía a la camilla, ya después hacía bajar la
la camilla al piso, o sea, la colchoneta. Entonces, en la lesión obturatriz, ¿qué es lo que ustedes hacen en la emergencia cuando llega el paciente? Ustedes como médicos generales o internos, ¿qué es lo que van a hacer? Inmovilizar. ¿Y cómo vas a inmovilizar esa cadera? Ahí te quiero ver. Primero tengo que calmar el dolor. Ajá, ustedes no van a meterse a inmovilizar esa cadera. O sea, lo máximo que pueden hacer es nada. No es lo mismo que una luxación de hombro que por lo menos le ponen cabestrillo. Aquí no pueden hacer nada. Ponerle un suero, ¿ya? Ponerle una buena bomba del dolor, ni siquiera hielo, nada. Cualquier cosa le va a aumentar el dolor a ese paciente. Ya les digo, estos pacientes del shock nada más neurogénicos se desmayan. Entonces, la atención de emergencia es inmovilización, entre comillas, analgesia, una vía permeable, o sea, una vía intravenosa, y rápido llamar al especialista. La lesión púbica en decúbito dorsal en ortopédica se hace tracción de la extremidad, miren las diferentes maniobras, tracción longitudinal y presión directa sobre la cadera, ¿ven? Que no es lo mismo que esta. Aquí hay que flexionar la cadera y rodilla en 90 grados. 90 grados y aquí hay 90 grados. Las lesiones crónicas, menos de 3 meses, reducción abierta. Más de 3 meses, artroplastia. Es mejor poner prótesis. La posterior se presenta en un 90% de los casos, con golpe directo en las rodillas con el tablero del automóvil. Esta es la clasificación de Thompson y Epstein. Cristóbal, yo espero que como representante, si todos no están llevando el cuadrito de las clasificaciones, por lo menos lo lleves tú, porque esto es pregunta de examen de la próxima semana, que ya es el parcial, ¿no? Thompson y Epstein clasifican la luxación posterior a sin fractura, con fractura de la ceja, con fractura con minuta, con la fractura de la ceja y piso acetabular, de la cabeza, del cuello y de la diáfisis. Los signos y síntomas: dolor menos intenso, miren que es la luxación posterior, es la púdica, porque se tapa la zona genital. Hay incapacidad funcional total, el muslo está aducido en rotación interna, el miembro está más corto y la cabeza femoral está bajo los glúteos, se puede palpar. El tratamiento va a depender si es con o sin fractura, ¿no? Si es luxación sin fractura, en decúbito dorsal en el piso, presión sobre las espinas ilíacas, cadera y rodilla en 90 grados, clonk. Clonk es cuando entra hacia ese sonido e inmovilizar. Ahora ya vamos a hablar sobre ese tema. Una vez que la cabeza femoral entró, ¡pac!, se redujo y no hay fractura de ningún lado, ¿al cuánto tiempo creen ustedes que hay que mandar a caminar a este paciente? Hasta las 6 semanas se supone que debe estar inmovilizado. ¿Con qué lo vas a inmovilizar? Acuérdense que cuando inmovilizas mucho tiempo algo, se atrofia. O sea, al par de días. ¿Y qué le vas a poner de inmovilización? No, inmovilizar con muleta, que trate de rehabilitar. Al menos unas 2 semanas y que haga ejercicios de rotación. Ajá, ok, les cuento cómo era en la antigüedad. Para hacer descarga del cótilo, del acetábulo, se colocaba una tracción en el talón, es decir, un clavo que atravesaba todo el calcáneo, se ponían unas poleas a los lados de los extremos del clavo que sobresalía a los lados del calcáneo. Poníamos unas cuerditas y colgábamos 2 galones de agua. Un mes. Cuando yo llegué al posgrado, se hacía eso. Después empezaron a hacer las artroscopías de cadera y empezaron a haber estudios sobre el tratamiento y el manejo de las luxaciones de la cadera. Y se encontró que primero no puedes inmovilizar y tener con descarga, si no está pisando al paciente, tenerlo un mes en cama
con un clavo atravesado en el talón, hospitalizado. Primero, ocupándote una cama. Y segundo, ¿por qué con esa tracción si ya se redujo? Y entonces pierdes un mes, pierdes masa muscular, pierdes movilidad, ganas rigidez y ganas atrofia. Entonces, a medida que iban pasando, cuando yo ya salgo del posgrado, voy de tratante y yo empecé a molestar a los otros tratantes y a traerles estudios y enseñarles de que era un crimen lo que estábamos haciendo. Entonces yo empecé a pedir, porque como les dije, yo viajé a los Estados Unidos y ahí hacíamos artroresonancias. Empecé a pedir artroresonancias a todos los pacientes que se habían luxado la cadera y lo que les mandaba eran 3 semanas con muletas con descarga. Es decir, sabes que no pises 3 semanas. Hazte una resonancia al mes y te quiero aquí. ¿Y qué hago durante las 3 semanas? Terapia, terapia, terapia. Yo los mandaba donde el médico fisiatra para que les haga la evaluación mientras ellos no hacían carga para... De todas maneras, si se había lesionado la circulación, que sí era probable porque la circulación de la cabeza, del húmero, está dada por las arterias capsulares. Entonces, si tú te luxas y se arranca la cápsula, sí van a arrancar las arterias. Entonces... El promedio que yo les he dicho de 3 semanas, 21 días, es para que se produzca la fibrosis cicatricial y se regeneren los tejidos blandos, ¿no? Entonces, si en ese tiempo la cadera es una articulación muy estable, ya se unió el que le faltaba. Entonces, si en ese tiempo se restauraba la circulación y todo, podía ver que no se aplanaba la cabeza, entonces tenía un buen pronóstico, ¿ok? Entonces, es descarga de 3 semanas con muletas, pero durante esas 3 semanas, como no me acuerdo, no le dice, fue Guisado el que dijo que durante las 3 semanas ejercicios. Pero la inmovilización de la cadera en sí es la descarga. ¿Ok? La descarga significa no pisar, no asentar y movilizarte con muletas. Acuérdense, movimiento es vida y vida es movimiento. Luxación, estas son las complicaciones. Luxación irreductibles, fractura de la cabeza del fémur y parálisis del nervio ciático. Necrosis avascular, miren cómo se aplana y casi desaparece la cabeza. Aquí, esto está al revés, pero en realidad es una coxa magna, es decir, está al revés esta radiografía. La cadera, la cabeza del fémur se aplastó. Aquí también se aplastó y se produce ya una artrosis y todos los músculos aledaños se osifican, produciendo esta miositis osificante o calcificación osificación de hematomas no reabsorbidos. Eso es lo que tienen que saber de las luxaciones de cadera. ¿Ok? Y ya nos vamos a adentrar ¿a quién le están dando besitos? A la negra. Nos vamos a adentrar en lo que es fracturas del cuello y la cabeza del fémur.